Do or do not. There is no try. What we do in life echoes in eternity. Vida se abre camino. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Ya no corras, Macario. ¿Para qué? Get busy living or get busy dying. One step at a time, one punch at a time, one round at a time. Keep your friends close, but your enemies closer. Bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada de Cinéfilos, en el cual hablaremos de la película Django sin cadenas, dirigida por Quentin Tarantino, no la película original de Django. Y como texto discutiremos la genealogía de la moral, pero específicamente la moral de amos y señores o la moral de esclavos y de amos de Nietzsche. El día de hoy nos acompañan los 6 locutores, como ya será la base, la norma. Hola. Hola a todos. Pues sí, hola gente. Hola. Bueno, empecemos con una sinopsis de Django. Django es un western revisionista que se ambienta 2 años casi antes de la Guerra Civil Americana. La mayor parte de la película se desenvuelve en Texas, aunque como buen western están cambiando de locación muchas veces. Uno de los personajes principales es el Dr. King Schultz, cazarrecompensas alemán que sigue la pista de unos asesinos para cobrar dinero por sus cabezas. La escena inicial nos presenta un esclavo negro, Django, que después lo usará a él para buscar a estos asesinos que él busca, y Django no se puede negar, entonces acepta, pero luego él quiere ir a buscar a su esposa Brumhilda, que es una esclava en una plantación de Calvin Candy, interpretado por Leonardo DiCaprio. Leonardo fucking DiCaprio. El mismo. Es mi personaje favorito. ¿Por qué? ¿Porque es un esclavista blanco? Justamente. ¿Es todo lo que siempre has querido ser? Claro. Quiero ser Leonardo DiCaprio, por cierto. Sí. Sí, no, güey. Pero de antes, o sea, cuando estaba más guapo. Sigue estando guapo, ¿no lo viste en Once Upon a Time in Hollywood? Sí, sigue estando guapo, Sí, no es lo que puedo ahí negar. lo eclipsaba a Brad Pitt, güey. Entonces. No, Brad Y Pitt aparte sí ya está Brad bien Pitt feo. se- No, Brad para Pitt ya, nada. Para nada. No, y justo porque está feo se quitó la playera. Sí, exacto. Tienes un punto. Bueno, Pero pues, bueno, estamos hablando. regresando al tema y empezando, como siempre, hablando sobre la película y discutiendo un poco de Django, pues les hago la pregunta. ¿De qué va Django? Django es un revenge porn, y ya. Yo más bien que sería en vez de revenge porn, pondría white revenge porn. Está súper censurada la violencia a negros, pero es súper explícita la violencia a blancos. Es como caricatura, güey, o sea, se muestra así ¿Censurada la violencia a negros? No lo sé. No, porque hay escenas donde... Pasa a segundo plano la violencia en negros y Claro, normalmente son puros, es como reaction shot de cuando son... Sí, cuando Ah, Schultz está bueno, viendo sí. cómo se comen los perros al negro, o sea, no pasan cómo se comen los perros al negro, pasan la reacción de Schultz, del blanco. Sí, también cuando golpean a Hildy, no sacan en sí el golpe, sacan la reacción de Hildy y cómo hizo sentir a Django. Exacto, sí, exacto. O sea, sí, Pero no es... ahí justamente está el contraste, que es lo que dice Aloix, porque sí sale cuando Django está latigando al blanco. Exacto, sí, y hasta paran así. Y se muestra toma. imponente así, o sea, son planos hacia arriba. Sí, la violencia a negros es más brutal. La violencia a blancos es como Es caricatura. superficial, por decirlo así. Ajá. Pero no sé, no creo que Django vaya de venganza. No creo que sea un revenge porn. O sea, solo piénsalo. Django tiene su venganza en los primeros 20 minutos de la película, 30 minutos de la película. Ajá. Y O pues sea, al la final, película no cuando va quema sobre todo. la venganza de blanco. Sí, pero ¿eso en realidad es venganza? Pues al esclavismo, ¿Venganza al esclavismo? sí. Usan o sea, bueno, pero tú, a ver, di tu punto. Sí. No sé, siento que Django nunca lo motivó la venganza al esclavismo, más que la venganza a lo que le hicieron a Brumhilda. No, Que son bueno, temas del esclavismo. ajá, va más o menos por ahí, porque creo que sí le afectaba la parte de cómo no solo lo habían esclavizado a él, sino todo lo que estaba ocurriendo en torno a la comunidad negra en su momento. De hecho, él lo dice cuando lo invita a Schultz a que sea su compañero cazarrecompensas. Dice como, ¿vamos a matar a blancos? Por supuesto que sí. O sea, vamos a matar blancos. Eso es lo que él, para eso es lo que él está. La parte de Brumhilde y todo este asunto de por rescatar a su esposa pasa muchísimo después de que a él ya lo convencieron de irse a desquitar de los blancos, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí es una especie de, pues como decías, ¿no? Revisionismo histórico de los negros se pudieron desquitar de los blancos en esta ficción que hicimos en Django. Es como también Blaxploitation con western. O sea, ¿sabes? Que también, aparte, una de las cosas que a mí me parece curiosa es casi en todos los westerns hay alguna referencia a los nativos americanos, ¿no? Porque siempre están como ahí presentes en la sombra del expansionismo gringo, ¿no? Y en esta película, ni pío. En esta película no aparecen
para nada. Es tal cual, blancos y negros. Y toda la película está hecha para que veas tú el contraste entre los blancos que van a caballo y los negros en el piso, o Los donde blancos duermen que son los blancos, donde duermen ignorantes. los negros. Ajá, los blancos que cuando le dicen a Django, no es blanco, pero tampoco es un esclavo negro, entonces trátenlo como tratarían al hijo del primo de quién sabe quién diablos, ¿no? Porque Ajá. es blanco, pero no tanto. Pero habla bien. Ese tipo de cosas están como súper marcadas. Claro. Toda la parte final no hubiera pasado si Schultz no le hubiera disparado a Calvin. O sea, Django hubiera estado feliz con que agarra a su amada, se van y ya. O sea, Django no tenía las ganas de matar y explotar blancos. No sé, yo creo que sí tenían Es las que, ganas. Ajá, sí, Ajá. al final, porque es lo que tú dices, ¿no? Se pudo haber ido en cualquier, o sea, agarraba a su amada, vámonos ya, nada. Y al final decide quemar todo. Pero igual, yo creo que fue como un método de Tarantino para hacer que el villano principal, pues sí, muriera, ¿no? O sea, porque si lo hubiera dejado vivo, no hubiera tenido el mismo efecto a que si hubiera muerto, ¿sabes? Y por eso es un revenge porn, porque al final tienen que matar al más cabrón. Esto que dices es muy importante porque Tarantino lo ha dicho miles y miles y miles de veces. Tarantino ha dicho que cuando la gente ve sus películas nunca se van a quedar con las ganas de la venganza. O sea, nunca se van a quedar con las ganas de que el personaje principal haga lo que se le espera que haga. Tarantino lo ha dicho muchas veces que con él no se quedan las ganas. Por eso Django tiene su venganza a los primeros minutos. Por eso Django no se queda con las ganas de darle latigazos por venganza. No sé. Pero en sí, yo creo que Django es más como todas las películas de Tarantino que son un cuento de hadas. Todas las películas de Tarantino tienen un final feliz. Eso sí. Debatiría Django con no es que la excepción. Perros de Reserva tenga un final feliz. Debatiría con quizá un poco Pulp Fiction, según que entiendas tú por el final de Pulp Fiction. No tanto, porque en Pulp Fiction, Fabián sí termina con Vin Diesel. Y ya, ese es un final feliz. Es Bruce Willis. Ah, Bruce Willis, sorry. Pero es que ahí no esperar acaba, a- porque esa parte pasa como en la mitad de la película. La película acaba en que se van John Travolta y Jules Winfield con sus pistolas en sus shorts que tienen ¿sabes? Se van del restaurante, pero todos sabemos que se van a morir. Ok, esas dos películas iniciales de Tarantino son como lo más y Perros de cercano a no Reserva- tener un final. O sea, ¿Sabes? más Porque bien- son súper acronológicas. Tienes toda razón del mundo. O sea, Tendría que esperar a Kill Bill 3 para decirte si todas tienen un final feliz. pero hasta Kill Bill 1 acaba con Reno Ishii hablando con su cabeza cortada. O sea, hasta esa película acaba con cierta sensación de que la protagonista está ganando. Pero si hablamos de la historia no acaba. La historia no acaba ahí, estoy de acuerdo. Y la historia termina con un final feliz. Bueno, pero regresando a Django, Exactamente, creo entonces... que no hemos hablado mucho de la gran actuación que fue la de Leonardo DiCaprio con el Candy, Es Yep. una joya. porque debió ganar el Oscar y se lo robaron esa vez. Sí, totalmente lo hace muy bien, pero ¿estuvo nominado a actor de reparto o actor principal? De reparto. De reparto. Porque de reparto totalmente se lo merecía. Totalmente lo hace muy, sí lo hace muy bien. Pero es que todo lo que hace DiCaprio lo hace bien. Sí, Ujú. tiende a ser muy bueno. Es un superactor. Hay que tener un estándar más alto quizá, justo porque ha hecho cosas increíbles, ¿no? Pero es que Pero- para Sí, hacer- totalmente- para hacer totalmente DiCaprio, robado en que el es Oscar. súper PC, o sea, políticamente correcto. Claro. O sea, hacer su personaje sí sería como, o sea, muy cabrón, ¿no? No, sí, es Aparte, una Y creo que aparte- hubo una escena que fue como improvisada por parte de Leonardo DiCaprio, o sea que no... Cuando se rompe la... Ajá, cuando rompe el vaso, en realidad no era un vaso falso, se supone que sí era un vaso de cristal verdadero y cuando dijeron corte, él decidió que se quedara esa escena y aparte terminó lastimado por haber roto el vaso, que nadie le dijo Ujú. que hiciera. Sí, de hecho la Y aparte sangre que le está- embarra a Brumilda es su sangre de verdad. Es su porque- sangre de exacto. verdad, sí. Qué envidia, ¿no? Ah, sí. Que te güey. embarren sangre en la Claro que cara. sí, claro. Por supuesto. Sí, es O sea, muy guapo aparte- y muy gran actor, pero no es para tanto. Hay un límite, hay una línea que tienes que trazar. Gran actor, pero son puros buenos actores. No sé, no creo que haya... Bueno, quizá un poco este dude, el negro motherfucker. No es Morgan Freeman. Ah, sí, ese. El mayordomo. ¿Quién?
El mayordomo. ¿De Candy? El mayordomo de Candy, sí. ¿Cómo olvidas su nombre? Es el negro de todas las películas de Tarantino. ¿Cómo se llama? Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, gracias. Nick Fury, ese. Yo diría que esa actuación es un poco débil, porque es justo tan caricaturesca que no te la crees. Lo hace como muy chusco, como que no va bien. Es el villano, yo diría que el villano realmente no es Candy, sino él. Pero no, Pero es que no sé, como que no te la Chance compras. como era, como estaba tan pegado a los blancos, y como todos los blancos los ponían como ignorantes y como estúpidos, pues Chance, y pues esa era la intención, ¿no? O sea, como él tenía que estar tan apegado a los blancos, se hacía pasar como idiota, pero al final cuando le da su speech a Tienes Django que razón. lo va a vender, ya se pone así al pedo y le dice, no, Tienes toda la razón. O sea, esa era la intención, chavo. Lo que dice Rafa es muy cierto, pero no solo eso, o sea, sino que es una actuación dentro de la actuación, porque él estaba actuando con los blancos como tonto. Y ya, de hecho, él no usaba bastón, pero cuando estaba con los blancos, él actuaba de que necesitaba un bastón y de que era débil y de que era dócil. Pero cuando ya muere Candy y regresan a la casa y ya está él solo con Django, se nota como él no es débil y él ya no usa bastón, ¿sabes? De que estuvo fingiendo ser cierta persona frente a los blancos y va más justo con lo que dice Rafa. Por eso es como doble punto, ¿eh? No es una actuación débil, es una actuación súper fuerte. Efectivamente. Pero bueno, no podemos dejar de hablar de... O sea, no podemos pasar por alto que Django es seguramente el western moderno que mejor se ve. Así, cinematográficamente hablando, es una chulada. Y además, o sea, a mí lo que me gusta mucho, bueno, no sé si me gusta, me asusta, pero me gusta, es lo que hicieron con el soundtrack. Soundtrack es precioso. Ponen muchas Buenísimo. rolas modernas y hasta, o sea, y mucho rap que pues uno pensaría que no quedaría con la película de época, pero pues queda muy chido. No, y aparte, eso es brillante, porque justo va progresando como la música del principio, que es muy clásica, muy melódica, muy sinfonías y así. Luego empiezan con el soul y son negras cantando con voces muy agudas, muy altas, muy buenas. Luego llegan como al country, pero el country de negros, que es completamente distinto del country de blanco. Yo sé que suena una ridiculez lo que estoy diciendo, pero this is a fact. No. Y luego termina ya las blues. últimas escenas cuando ya Django explota y está matando a todos, ya le ponen rap. ¿No? Y ya le ponen así el rap más negro, ¿no? Es como la exaltación de la cultura negra sí va como gradual hasta el punto actual, ¿no? Y de hecho las tomas de Django matando blancos por todos lados son tomas súper modernas que hasta se ven fuera de tono con el resto de la película, porque creo que justo esa es parte de la intención, ¿no? De tratar de reescribir un poco la historia de cómo se ha hecho hasta ese momento, las tomas de casas en la mesa desde arriba y a veces todos sentados y todos quedan enfocados y demás. Y cuando ya está Django, ya son escenas de acción y ya parece una película de Duro de Matar, ¿no? Entonces sí, creo que eso está muy bien hecho en esa progresión. Una cosa que justo dices de que no queda es que Tarantino, creo que es una entrevista muy vieja de cuando Tarantino trabajaba en su tienda de películas, pero él está diciendo qué película se llevaría a una isla desierta, qué 3 películas se llevaría, y agarra un western, que no recuerdo cuál es, pero él dice que para hacer un western, tú tienes que hacer tu propio estilo de western, porque si no, no quedaría. Y Django es justamente eso, es como esa promesa del Tarantino del pasado al Tarantino del futuro, que se atrevió a hacer un western, y aparte no cualquier western, uno de los más conocidos, Django, ¿no? No tanto como El bueno, el malo y el feo, pero sí se atrevió a hacer su propio western, que en realidad o sea, se puede catalogar como un western revisionista porque muestra toda la historia de Estados Unidos a lo largo de esa época, pero es un mock western. Bueno, siento que son 2 partes, ¿no? La primera parte es un mock western. Es una sátira sobre los westerns. Sí, o sea, definitivamente hay una influencia ahí de rendirle tributo a la tradición del western, ¿no? De los 60s y los 70s. Pero yo argumentaría de que los westerns a partir de los 70s todos son revisionistas.
como ya no existían los westerns tradicionales donde el hombre blanco es el bueno y pelea contra los indios que siempre son malos y demás, como que siempre tienen esa intención de mostrar una versión distinta de la historia, ¿no? Pues, por ejemplo, el bueno, el malo y el feo es súper revisionista, porque plantean la batalla del puente famoso de la Guerra Civil, no me acuerdo, pero están los del sur y los del norte peleando, y solamente ven gente morir y Clint Eastwood en algún momento, el protagonista, dice como, qué desperdicio, ¿no? Estos güeyes están muriendo por nada, no están peleando por ningún país, por ningún ideal, todos son estúpidos. Y para los 70s eso era una patada en las bolas, ¿no? O sea, ¿cómo se atreven Y a hablar mal del siempre, patriotismo? Entonces, no sé. además siempre había como esa sombra de la industrialización, o sea, siempre había un pedo por las vías del tren o porque un tren no se iba a construir. Y eso también es como la sombra de que ya iba a acabar la era de los vaqueros y así, ya iba a entrar la industria. Sí, Aquí no se toca mucho, bueno, no se toca nada más. De hecho, ¿vieron Rango? La película de Rango, animada. Sí. Rango está claramente basada en Django, la original. Entonces, es una parodia de un western también. O sea, es exactamente lo mismo que hace Django al principio. Estoy de acuerdo contigo que al principio es como un mock, como una especie de sátira de lo que eran los westerns antes, y lo que él está haciendo ahora, que es mezclarlo con elementos modernos, ¿no? De hecho, Rango es un muy buen western, ya que lo sacas de Sí, Rango es un muy buen para western niños. y no se le tiene que quitar nada de crédito por ser animada o por ser una iguana. No, sí, es una gran película. O por ser de niños, porque es infantil. Claro. Pues sí, no se le tiene que quitar crédito a nada por ser de niños. Apenas ayer fue May the 4th y George de Lucas siempre ha dicho que Star Wars es para niños. Aunque a viejos como a Loix les cueste creer eso, ellos no son el público. Star Wars no es para niños, Star Wars es para gente que no sabe niños. apreciar las buenas historias, ¿no? Star Wars es para niños. No me gusta Star Wars. Star Wars es para nada. ¿No te gusta Qué Star bueno, Wars? no soy la única. No me gusta. O sea, yo llevo 2 días con esta playera, entonces pues ya. ¿Ves? Eso es lo que estoy diciendo, yo sí me baño. O sea, que me bañe no significa que no puedo usar la misma playera 2 días. Se lava. Pero podemos volver a Django, ¿no? Vamos a hablar de todo menos de Django. También podemos volver a Django. Sí, soundtrack hermoso, actuaciones muy buenas. También me parece que es una trama deconstruida, pero muy comprensible, ¿no? Como muy... Te encariñas con los personajes muy rápido. Y además, aunque sabes que los protagonistas son asesinos, sabes que tienen como cierto código de honor y como que matan a gente solo que ellos consideran que es mala porque está avalado por un sistema que los persigue. Entonces tienes como que esta empatía con el Bounty Hunter, ¿no? Que normalmente el Bounty Hunter es un personaje que se ve como mal, ¿no? Que solo es un mercenario y como que le vale la vida humana. Y esto es que Tarantino lo supo armar muy bien, porque generalmente cuando tú ves un cazarrecompensas, pues siempre lo tachas de malo porque cambia la vida de alguien por mucho dinero o cosas por el estilo. Y en esta hace un personaje muy humano que trata de comprenderlo, sobre todo cuando llega a rescatar a Django, que es algo que yo creo que nadie se hubiera imaginado de un western. Claro, sí, y aparte es hilarante, ¿no? Cuando le dice, yo nunca he entendido la esclavitud, como explotar al ser humano por unos centavos y sale y mata al güey, ¿no? Ajá. Y es como, traigan al Marshall, ¿no? Y el otro güey se queda de, pues no estabas diciendo que respetas a los seres humanos, y es como, sí, pero ese güey ya no es un ser humano porque tal y tal y tal. Rompió la ley. Entonces, de hecho, me gusta mucho Aparte, vale, me gusta mucho el personaje de King Schultz, porque a lo largo de la historia ves como su interacción con la gente negra, porque claro, él es europeo y no tenemos como más background de su historia, de cuánto tiempo ha estado ahí, cuánto tiempo ha sido cazarrecompensas, pero lo que sí tenemos es cuál es su límite en cuanto a esto de los americanos. Entró a tratar a los americanos. Lo dice Django, ¿no? Lo dice. Pues es que yo estoy acostumbrado más a los americanos que él. Cuando él no soporta que los perros estén matando a un negro. Pero lo que vemos a través de la historia, yo siento así que si te fijas todo el rato en Schultz, estás viendo todo su interacción con los negros. O sea, como si Schultz es el de afuera y entra a cierto mundo y va conociendo cómo se ve este mundo. Al inicio, pues, él trata a los negros como personas, solo que sabe que son esclavos. O sea, no está tan alienado, sabe que es un esclavo, pero él los sigue tratando como personas porque él no cree en los esclavos. Después, mientras va con Django, pues ya se empieza a encariñar con él, empieza a enseñar las cosas, se da cuenta que Django es capaz, o sea, que
que no hay razones para que sea un esclavo, digamos, no es menos por ser negro. Y ya después está teniendo no esta interacción con los negros, sino esta interacción con los americanos más que nada. Si se está dando cuenta cómo la aristocracia americana, si se le puede decir aristocracia a los tejanos, es en realidad solo... Triste, pero sí. Es solo una fachada, ¿no? O sea, tratan de... Exacto, es solo una fachada. Aparentar ser europeos, pero como buen sureño, el Candy, pues le gusta a su hermana, ¿no? Como buen sureño. Sí, y aparte no saben nada. Sí. Es como los no saben nada de la cultura europea y eso es como el detonante de todo el final, que él ya no aguanta que los americanos se pasen por su cultura sin saber nada, siendo esclavos, siendo ignorantes más que nada. De hecho, ese es como el twist que me gusta de la película cuando están tocando para Elisa y él ya no aguanta que toquen algo europeo cuando él solo está pensando en cómo los gringos pueden aventarle perros a una persona, ¿no? O con el nombre de un esclavo que le pusieron de D'Artagnan y que él le dice, o sea, ¿qué pensaría el autor de Los Tres Mosqueteros si viera Alexander Dumas. Ajá, Dumas, y le dice que Candy, ¿y qué pensaría? Y él dice, pues era negro, no sé. No, le dice que Dumas era Era afroamericano. No, le dice que es No, o sea, Candy responde que Dumas era un francés. Ajá, era francés. Blandito. Y le responde que Dumas en realidad era negro. Y ya después de ahí ya no lo aguanta, porque solo está viendo todos los libros que tiene, pero que no sabe de nada. Y ya no aguanta que le pase así a su cultura. Entonces, por eso el diálogo después de que lo mata es tan preciso. No lo pude contener. No, esa escena cuando al fin Schultz mata a Candy, spoiler alert, cuando Schultz ya le dice, a usted le diría auf Wiedersehen, pero como eso literalmente significa hasta que nos vamos a ver y a usted no lo quiero ver, adiós a la chingada, ya no quiero saber nada de ti. Y el otro nada más le dice, mira, pues yo no sé cómo es en tu país, pero aquí hasta que no nos demos la mano, no, o sea, no es legal el trato que hicimos, entonces tienes que darme la mano. Y eso es lo que ya no aguanta, que es una condición ridícula, estúpida, que le están poniendo arbitrariamente por el simple hecho de que están en su país. Y justo que le disparen el corazón en su rosa blanca es precioso, porque lo que le está diciendo es, no importa lo que hagas, te vas a morir exactamente igual que yo, güey. Y él sabe y lo hace, ¿no? Entonces sí, me parece que eso es un juego interesante, ¿no? Entre estos dos tipos de blancos. El blanco que viene de Europa, que tiene un bagaje cultural distinto al blanco tejano, que es solo rico. Y pues nada, ¿no? Pues ya para empezar a hablar de Nietzsche, para empezar a dar una introducción sobre el tema que vamos a tratar, y ya después juntar la filosofía contra la película y dar nuestro análisis. Pues bueno, a ver, si ya hicimos una sinopsis de Django, también hay que dar una sinopsis del tema de hoy, ¿no? Y en general, la sinopsis de Nietzsche, que es un filósofo que no necesitaría tanta introducción, pero la mayoría de cosas de las que se conoce el filósofo, de las que se habla del filósofo, tienen una atribución equivocada, entonces pues mejor dejar en claro de qué vamos a hablar. Nietzsche es sin duda uno de los apellidos alemanes más reconocidos en la filosofía alemana. Su trabajo se ha destacado por la brutalidad y honestidad en la que describe sus valores y sus posiciones políticas. Es uno de los filósofos más controversiales, incendiarios y cínicos en cuanto a estas mismas. Independientemente de lo que Aloix los hará creer, Nietzsche es uno y fue uno de los hombres más brillantes de su época. No puedo igualmente, independientemente, creer lo contrario, Aloix. Independientemente de lo que va a decir Aloix, Nietzsche no es nihilista y fue un catedrático desde joven y se hizo gran fama por sus escritos desde temprano. Entonces, a sus 20 ya era catedrático en universidades de filosofía y él estudió filología, no filosofía. Fue después que se introdujo a la filosofía, aunque como buen filósofo nunca le gustó este término, siempre se llamaba de alguna otra forma, siempre decía que él era un psicólogo del alma, que él era un escritor, que él era un poeta, pero nunca él se llamó filósofo. Pero en el texto, bueno, en este texto, en el de Genealogía de la Moral, sí dice algo como
como filósofo, algo así, pero sí se denomina filósofo hasta como muchos, pues. Sí, yo creo que yo no voy a decir que Nietzsche no era brillante, definitivamente lo era, pero no tiene un sistema. Las cosas que Nietzsche dice van a cambiar preponderantemente de un texto a otro y finalmente esto es una falacia terrible, pero pues es que hay que tomarlo en cuenta, según yo. Estaba enfermo, llegó su momento de sífilis y todo lo que escribía era más poético, era más retórico. No que esté mal, pero al menos no lo puedo tomar en serio como un sistema filosófico a Nietzsche, ¿no? Y él mismo lo va a reconocer. Es imposible hacer un sistema filosófico de estas cosas, justo porque no hay un valor objetivo al que atribuirle algo sólido, ¿no? A que amarrarse. Y al contrario, yo creo que sí fue brillante, solo pues había más brillantes que él, ¿no? Pues, todo lo que voy a decir, todo lo que voy a decir. Al respecto de Nietzsche como persona, no hay ningún problema. Me caía mejor Schopenhauer. Es que eres kantiano. Pues Schopenhauer, mucho de lo que vamos a decir está basado en cosas que dijo y escribió Schopenhauer. Totalmente. Nietzsche consideraba a Schopenhauer como su maestro. Sí, como su amante, ¿no? Mientras veía el texto era como Dios, como que estaba enamorado. No, Sí. pero sí admiraba muchísimo a Schopenhauer. Pues tiene un texto de Schopenhauer como educador. Sí, donde decía que Schopenhauer sufrió mucho porque nadie lo comprendía, pobrecito. Era tan Exacto, inteligente. que no que su tenía época como nadie. No lo apreció. Pues que era como Zaratustra, casi. De hecho, Es que eso siempre le pasa a los genios. Seguramente muchas de las cosas que están en Zaratustra como personaje ficticio están basadas totalmente en Schopenhauer. No me consta, pero seguro. O sea, no lo dudo ni tantito. No creo. Pero bueno, Pero bueno, moral de esclavos. entrando más Genealogía moral. al tema de hoy, que es la moral de esclavos, de amos y esclavos y genealogía de moral. ¿Qué es la moral de amos y de esclavos, no? Nietzsche tiene estos términos que, si bien no son muy bien definidos, siempre que él habla de ellos, tiene estas connotaciones. Siempre que él habla de la moral de señores o la moral de nobles, Ujú. él habla de la moral que ama la vida. Justo por eso Nietzsche no es nihilista, porque él dice que la moral de esclavos es justo lo contrario, lo que viene de odiar la vida, lo que viene de odiar esta vida. Porque Nietzsche, cuando se refiere a vida, siempre habla de este mundo, del mundo material en el que habitamos. Entonces, Yo más bien diría que lo que está criticando Nietzsche es justo la distinción entre bueno y malo basado en valores nobles. Porque el problema que va a notar en la segunda mitad de la genealogía, ves que la primera mitad es, bueno, no la primera mitad, la primera parte es del bien y del mal, y la segunda es de la culpa y la conciencia y estas cosas, ¿no? Ujú. El problema de la culpa y la conciencia y estas cosas es que asumen que existe un valor objetivo al que referirse. O sea, asumen que hay algo universalmente bueno, o universalmente malo, universalmente odiable y despreciable y demás. Y cuando habla del el bien como un valor de nobleza que mantiene la vida, es asumir que ese valor es objetivamente bueno. No creo que lo esté defendiendo tanto más como lo está señalando que es un asunto que hay que hacer. Justo por eso es una genealogía, porque está explicando cómo ve él la moral. No está dando ningún marco de acción, pues porque justo la está criticando, ¿no? Entonces me parece que lo que está haciendo Nietzsche aquí al principio, y yo diría también influenciado de lo que decía en Más allá del bien y del mal, es mostrar cómo funciona la moral europea que él vive y cómo se puede invertir fácilmente. No creo que esté poniendo una forma, no creo que esté proponiendo una nueva moral, ¿me explico? no. Él no propone una nueva moral. De hecho, él dice que él solo está criticando la moral que ya está impuesta, que es la moral del cristianismo, ¿no? La que el Exacto. cristianismo y el judeocristianismo llegó a imponer. Entonces, Nietzsche dice muchas veces que, pues, como tú decías, toda esta moral que ya está impuesta tiene que cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Buscando los pasos de dónde empezó. Por eso es una genealogía, ¿no? Porque quiere buscar de dónde viene, cuál es el inicio de llamar bueno a lo que llamamos bueno y malo a lo que llamamos malo. Que, pues ya en la primera parte, como saca a relucir su grado de filólogo, está haciendo muchas distinciones entre palabras griegas, que es el kakos y el agatos,
donde él dice que el cacos viene del mal, pero no el mal malo subjetivo, sino del mal de lo malvado, que luego esa palabra se usaría para escribir a lo plebeyo, y que el agathos es el bueno de la bondad, que viene a describir a la nobleza, pero porque la nobleza griega para Nietzsche siempre apuntaba a la excelencia. Es eso lo que él quiere dar a reflejar, que lo bueno es lo que apunta a la excelencia, lo que apunta a lo que nace de amar la vida, lo que nace de exigir ser mejor, y que todo lo contrario, que la moral de esclavos es lo de querer hacer a todos iguales, que nadie destaque de otro. Por eso Nietzsche odia la democracia. Como cualquier persona con sentido haría, ¿no? Sí. Bueno, Platón no tenía sentido y aún así la odiaba. Oye, wow. ¿Qué tenía sentido? Wow. Tranquilo, muchacho. Escaló muy rápido. Escalé muy rápido, de repente perdón. ya eres muy nichano, ¿no? Sí, me pasé de nichano. Ese, de hecho, es el tipo de cosas que no logro comprender muy bien de Nietzsche, ¿no? Como filólogo, pues se dedica a estudiar la cultura griega y todo lo que va a formular como las distinciones entre lo que es Apolonio y Dionisiaco y demás. Está claramente fundado en culturas griegas, ¿no? Pero le chocan los eméritos de la cultura griega. O sea, Sócrates ni se hable, ¿no? Bastardo, moral de esclavos, nació. Mira, ok, sí. Y no entiendo realmente cuál es el fundamento de odiar algo cuando estás basando toda tu interpretación del mundo en ellos. Porque lo clásico es así. Sí, dime. Es que, sí, mira, Nietzsche sí odia a Sócrates. De hecho, Nietzsche dice que Sócrates es lo peor que le ha pasado al pensamiento. Pero, y por ende Platón, ¿no? Porque Platón solo es una extensión de Sócrates. Claro. Pero, él también consideraba a Sócrates como un superhombre, que creo que es buen momento para introducir el término, que no hemos dicho nada sobre el superhombre. No, y es de lo más importante. Y es de lo más importante, ¿no? Sí, Nietzsche decía que Sócrates era un superhombre, y pues ya, digamos, ¿qué es el superhombre? El superhombre es el mayor ideal para Nietzsche. Es donde el superhombre son todos los puntos que unen todas estas críticas que dice Nietzsche. O sea, el cambio de valores es solo el comienzo del superhombre. Todo el superhombre es una idea que es individualista, que es alguien que es fuerte por sí mismo, que es alguien apasionado, pero que que sus pasiones no lo cegan. Y es alguien que se centra en el mundo en el que vive. Siempre es alguien que siempre afirma la vida con todo y el dolor que viene con esta, y que esa es una idea muy, muy schopenhaueriana. Mira, justo por eso se entiende a Nietzsche como un nihilista, porque aunque el ideal es superar el nihilismo, tienes que aceptar que la condición intrínseca de existencia es carente de sentido. O sea, no hay una única forma objetiva de entender el mundo. Y por lo tanto no hay ningún valor intrínseco a las cosas. Pero creo que ahí es donde está justamente la crítica, ¿no? Porque está el nihilista, que es justo lo que Nietzsche está en contra, que es esta parte de, la vida no tiene sentido y por ende todo es malo y demás. O sea, cuando se deprime el nihilista deprimido, llamémosle, contra el nihilista, que es el que menciona como Übermensch, ¿no? Übermensch, ajá. Übermensch. Que al final de cuentas sí entiende esa parte de la vida no tiene sentido y todo, pero es capaz de aceptar, como dice Isaac, esa parte y llevar su vida con todo y el dolor que conlleva el entender que no tiene sentido. Entonces creo que ahí es la distinción, y sí se le puede considerar el padre del nihilismo, porque evidentemente es un término que él ocupa mucho y algo que él introduce, pero no por eso lo hace nihilista. O sea, lo que están tratando de decir es que para llegar a ser superhombre, o sea, tienes que abrazar como el sinsentido de la vida, sí. Pero aún así llevar ese sinsentido hacia algo positivo, ¿o...? Pues sí, ¿no? Como el budismo. Hay muchos paralelos con el budismo, sí. Sí. Y de hecho Pues, yo creo que hay también paralelos por la herencia schopenhaueriana, porque definitivamente hay una conexión ahí, sí, totalmente. Igual, pues, esta idea que estamos hablando del nihilista deprimido y del nihilista que abraza la vida, que en otras palabras sería el absurdista para Camus, pues toda esta idea del absurdismo de Camus
es claramente su inspiración en Nietzsche, porque Camus Sí, claro. lo dice al inicio del mito de Sísifo, de que muchas de sus ideas están basadas en Nietzsche, y yo creo que Camus muchas veces dice que, bueno, mi interpretación sería que él quiere que el absurdista sea el Übermensch, sin Exacto. tantas connotaciones, Bueno, no tanto el absurdista, porque hay que recordar que van varias cosas ahí, sino creo que el héroe del absurdo, lo que él espera que sea es el Übermensch. Entonces ahí es donde se relaciona, porque claro, ser absurdista puede ser un héroe del absurdo o puede ser un rebelde, y un rebelde no necesariamente podría ser un superhombre. claro. Yo aquí el problema que veo, y lo veo más desde que dando clases me pasa constantemente, ¿no? En mi clase de Nietzsche les pido de ejercicio que piensen hacer su propio código de moral, ¿no? De que traten de encontrar sus propios valores, sus propias definiciones de lo que es bueno y malo. Y todos los días que hago eso, siempre hay alguien que llega y me dice, pero ¿y si yo de verdad creo en el bien? O sea, si yo de verdad creo en el valor de la amistad y el del amor y demás. Y siempre es como, bueno, pues ya, si de verdad crees, está bien, haz lo que quieras. Pero lo que Nietzsche te diría es, eso no, si de verdad crees en algo que te enseñaron por generaciones, tienes la moral de esclavos. Exacto, Pues, la moral del rebaño. Aquí el problema que yo veo con compararlo con el absurdismo de Camus es que al final Nietzsche sí va a pretender que el Übermensch genere un tipo nuevo de sentido vital, ¿no? Una nueva voluntad de poder. Que creo que para el absurdista le valdría madres. Pero yo creo que, no existe que también ellos, o sea, sus valores pues generacionales no los están llevando tanto a la extensión como para empezar a cuestionarse hasta qué nivel creería en la amistad o en el amor, así. No, y es que aparte... No, es algo que ya tienes muy arraigado. Entonces, de repente que llegue alguien y te diga, no está bien, pues sí, es como, no, espérate, porque no va a estar bien. Y es justo lo que hace Nietzsche, y por lo que es como relativamente incómodo, ¿no? Porque te dice, lo que ya te enseñaron no debería de ser así por esto, esto y esto. Y de hecho el ejemplo que pone como al inicio del libro es lo de las actitudes inegoístas, o cómo ya hay una atribución moral a que ser egoísta es malo y no ser egoísta es bueno. Entonces, esto es como el ejemplo más claro en el que yo noto que Nietzsche te está diciendo, cuestiónate de dónde vienen tus valores, porque por generaciones ya se ha quedado, y ni siquiera por una razón lógica, sino solo por comodidad, ya se ha quedado que cierta forma es buena y cierta forma es mala. Es como Zizek en un video, en una entrevista que tiene, bueno, no es una entrevista, es una, como que nada más está ahí contando chistes con frente de alumnos de filosofía, ¿no? Todo lo que dice Zizek es un chiste, pero ok. Pero bueno, él está contando un chiste sobre unos judíos que llegan a la iglesia y que ya dicen que, oh, señor, yo soy un don nadie, ¿no? Y es un judío súper rico. Y ya pasa otro, y un judío famoso, ¿no? Oh, señor, yo soy un don nadie. Y llega un judío pobre y dice, oh, señor, yo soy un don nadie. Y los dos judíos le dicen, ¿quién se cree este para decir que es un don nadie? Sí, claro. Ese es un chiste súper gijekiano. pero justamente él ahí está llevando este sentido de lo que hablamos, ¿no? De ya los judíos llevan arraigado tanto esto de decir, sí, yo soy un don nadie, contra Dios yo no soy nadie, pero en realidad no lo sienten. No sé, Rafa. Se te incomodó lo que dijo. No, de hecho, Nietzsche lo dice allí en el libro que leímos ahorita. ¿Cómo se llama? La apología de lo moral. Genealogía. Genealogía, eso mero, perdón. La genealogía de lo moral, que dice, no, pues realmente en lo que se construye los conceptos de lo que es bueno y lo que es malo, en todo caso, en la sociedad, lo que dice Isaac no tiene como una lógica como tal, es más bien, se basaron en los parámetros de la gente que tenía cierto poder, cierta influencia, y lo que esas personas hacían. Y eso era en automático lo que se empezó a considerar lo bueno. Y lo que hacían las personas que en este caso vienen a ser pues los inferiores, por así decirlo, los esclavos, etcétera, etcétera, con base en los parámetros de esas personas fue en lo que se empezó a construir lo malo. Pero realmente empezó a salir de una cuestión meramente, pues ahora sí que, pues, si lo queremos llamar así, social. No es algo que esté pensado. Lo bueno y lo malo es algo que llevamos con la costumbre años, pero no es algo que realmente esté pensado. Pues es que es lo que él critica, ¿no? La parte de
de los valores cristianos, que es en lo que se ha basado todas las culturas, ¿no? Y lo que hizo que determinaran toda la parte de qué está bien, qué está mal, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe de hacer. A lo que él refiere que era como más porque yo no lo puedo hacer y lo veo mal. Bueno, más bien lo veo mal porque no lo puedo hacer y era toda la parte dionisiaca que se ven en otras culturas que castiga bastante Sí, claro. la cultura cristiana. Pues él describe que la peor cultura y la peste de la humanidad es el judaísmo, ¿no? El pueblo judío, porque de ahí viene toda la moral judeocristiana. Y pues en el Anticristo describe justamente cómo es que esta moral ha hecho daño a toda la sociedad. ¿Por qué vemos mal la compasión? ¿O por qué vemos bien la compasión? Que Nietzsche diría la compasión. Bueno, no solo Nietzsche, es esta idea alemana de que la compasión es un asco, ni siquiera es alemana. La agarra Platón, la agarra Spinoza, la agarra Kant. O sea, es un punto donde sí convergen grandes personas que dicen que la compasión es un asco. ¿Por qué tenemos compasión hacia los débiles? Bueno, ahí justo me parece que el anticristo comes to mind, ¿no? Porque algo que señala Nietzsche que jamás me ha quitado desde que lo entendí, hace muchos años ya, es que es la culpa la que dirige todos tus actos, ¿no? Sí. Y justo el sentimiento de culpa, que es el hijo pródigo del judeocristianismo, es lo que permite a ti asegurarte que la compasión puede ser buena o mala. Y ahí es donde me parece relevante lo que dice al principio de la genealogía de lo moral, ¿no? Tú puedes invertir la valorización de los conceptos solo con entenderte como un amo o como un esclavo. Para un esclavo la compasión es algo bueno, porque no puedes estar más abajo de eso. Entonces tú tienes la capacidad de empatía de los demás, pero para un amo no. Porque para un amo es aceptar la compasión, es aceptar que todo lo que estás haciendo está basado en la opresión de otro. Entonces, es lo peor que puedes hacer porque aceptas que tu condición de superioridad está fundada en la explotación de otro. Y por eso son amos y esclavos, ¿no? Y es algo que Hegel va a usar, pues, en la dialéctica, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues, lo estamos mencionando así como amo y esclavo, el aristócrata y el pobre, ¿no? Pero no estamos tomando en cuenta que las aristocracias en su mayoría estaban basadas, sino que todas estaban basadas en la religión. O sea, que ese poder que tienen es un poder que sería un poder falso para Nietzsche, que es un poder que tienen solo a base de engaños. Entonces, habría que replantearse quién en verdad es el amo, ¿no? Porque si decimos aristocracia ya tiene esta connotación de aristocracia religiosa, cuando en realidad no. Nietzsche siempre se va a referir con todos sus términos hacia lo griego. Y en Grecia, la aristocracia eran los que sabían gobernar, los que estudiaban para gobernar, y es por eso que Nietzsche y Platón tienen, digamos, ahí acuerdan bien, que lo malo de la democracia es que le puede dar el poder a cualquiera sin saberlo a gobernar, como a Cuauhtémoc Blanco o a Schwarzenegger. Perdón. Es algo que menciona, creo que en la de Schopenhauer como educador, o es algo que viene como implícito en lo que dice Nietzsche, que es la parte de que cuando todos los débiles se unen, o bueno, toda esta parte de la moral del rebaño se une, para poder vencer a todos aquellos que se consideran amos, porque al final de cuentas, si todos los amos se unieran o dejaran a los amos y los del rebaño se quedaran solos, pues no habría cómo controlar esa parte. Entonces creo que es ahí, sobre todo por lo que no le parece la democracia, porque al final de cuentas la democracia es la unión de todos aquellos que son débiles para poder tomar valor sobre los amos. No es tanto así, sino que él odia la democracia porque haría a todos iguales, no porque los esclavos se hicieran más fuertes, porque eso es básicamente aplicar el mismo concepto de moral de amos, pero que los esclavos estén luchando por ser amos. Entonces, eso no es lo malo, sino lo malo es que después de eso harías a todos iguales y ya nadie destacaría del resto. Sí, es justo lo que iba a decir, justo lo que hizo Isaac, que fue lo que yo iba a decir, que al final la democracia es lo que hace, te toma en cuenta a todos por igual y al final pues los hace a todos iguales de alguna manera. De hecho, yo hace poco estaba leyendo un meme, pero pues ahorita lo relaciono con esto, que decía, sí, ahorita todos son risas con el 5G y con el líquido de las rodillas y no sé qué, pero también
después van a recordar que la persona que está votando por eso tiene un voto que vale lo mismo que el tuyo, ¿no? Y eso es cierto, eso es muy democrático y eso es al final lo que hace que ante el sistema todos seamos iguales. Y efectivamente eso es algo que repudiaría Nietzsche. Pues ahorita de lo de la genealogía de la moral, bueno, no leí, o sea, no percibí que dijera eso como razón en contra de la democracia, sino más bien que menciona varios ejemplos, entre ellos la Reforma Protestante y la Revolución Francesa, que para él son como ejemplos de la democracia y de la moral de esclavos como que triunfando sobre la moral de amos, pero él más bien lo denota como algo negativo por el hecho de que son movimientos que surgen desde el resentimiento. Y él dice que todo lo que es desde el resentimiento es deconstructivo y venenoso. Por eso, o sea, eso es lo que yo entiendo por lo que dice que se le hace como algo terrible la democracia, porque son decisiones a partir del resentimiento, no como las decisiones que tomaría un amo, que simplemente es porque el amo, él piensa que eso es lo justo y ya. Sí, totalmente de acuerdo. Yo soy muy fan de un texto de Etienne de la Bossique que se llama el discurso de la servidumbre voluntaria, ¿no? Yo llegué a ese libro justo porque en mi edición de la genealogía de la moral hay una parte cuando él habla del resentimiento que se sentía en el Renacimiento y que se justo exacerbó en momentos históricos importantes, ¿no? Entonces, en la nota que veía del traductor, decía, léase Etienne de la Bossique, genealogía de la moral. Yo llegué a ese libro así. Y justo creo que Nietzsche tiene mucha razón en ese sentido. Las poblaciones generalmente tienen un sentir homogeneizado entre ellos y normalmente lo que toma decisiones por ti es ese resentimiento. Porque si no encuentras forma de gobernar, pero si encuentras quién tiene la culpa, es más sencillo apuntar a quién tiene la culpa que saber qué vas a hacer al respecto. Creo que parte de la crítica de la moral de rebaño es esa, que la moral de rebaño existe como un simple señalar culpas, como un simple desquitar furias, como un simple revenge porn film, ¿no? Y no plantea ni construye ninguna otra cosa. No porque Nietzsche lo haga, ojo, pero porque sí apunta que es un problema. Y es que es algo muy obvio que se ve hoy en día. Y de nuevo, volviendo a los valores cristianos, es algo que se te inculca desde siempre, ¿no? Que la culpa es mala, por así decirlo. Incluso hay una... ¿Cómo va? O sea, hay una oración que te dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y al final de cuentas es mucho de que sea resentimiento a los valores que tenían los griegos, que fue algo que ya habíamos mencionado, y echarle la culpa a algo es muchísimo más fácil que aprender a lidiar con él y atreverte a ir más allá, que es justo por lo que te quedas en la moral del rebaño y no podrías llegar nunca a la moral del amo o del señor. Y con eso vamos a pasar a analizar esta parte de Django y cómo se une con la genealogía de la moral. Para empezar con nuestro análisis, ya empezando así fuerte, yo voy a decir, Schultz es el Übermensch. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Schultz es el Übermensch? Totalmente. Es que si lo piensas, sí, porque es justo lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Que sí era un cazarrecompensas, pero hizo, o sea, como que quiso salir de ahí, no se quedó solo en soy un cazarrecompensas, sino que creó él su propio tipo de moral y los principios que él tenía que seguir y se volvió a lo que es, y por eso es que es un cazarrecompensas tan, llamémosle, novedoso, distinto. Aunque después toma la moral común, o bueno, la moral cristiana de ayudar a las personas más necesitadas. O sea, cuando conoce a Django, como que le salta esa como empatía, y su moral dice, no, es que lo tengo que ayudar porque, o sea... Nunca pensé decir esto. Estoy completamente de acuerdo con Rafa, pero completamente de acuerdo. No. Si algo hace Schultz es seguir la moral tradicional judeocristiana. Y te cuento, y aparte para justificar el cuento alemán de Bromhilde y demás, es una historia súper cristiana. Del dude que va y atraviesa desafíos y rescata el amor de su vida y todos son felices por siempre. Ese dude es súper cristiano. Es el más cristiano de todos. O sea, tal vez al principio podría considerarse el superhombre o como sea, pero ya al final cambia su moral, ¿no? O bueno, a la mitad de la movie cambia Yo creo que su
su impulso por ayudar a Django no va en lo cristiano, no va en Django es débil, Django es un esclavo, sino se lo dice cuando están tomándose una cerveza, le dice, pues por un lado odio a la esclavitud, pero por otro lado te necesito. O sea, Django es solo un instrumento más que necesitaba él, pero después se dio cuenta de que Django era bueno y que pues, servía para esto. Entonces, Django le convenía que fuera su bounty hunter. Si hubiera seguido esa línea, hubiera dicho, a mí me vale que tengas una morra en otra plantación, o sea, vamos a ir a seguir haciendo cazarrecompensas y la verdad, o sea, te puede acomodar o no, si quieres puedes irte a otra plantación, pero pues si estás conmigo no vamos a hacer nada, no voy a gastar dinero en pagar a tu morrita para que estés feliz. La cosa es, ahí Schultz, bueno, o sea, la justificación de la película sí es muy débil en ese punto, porque solo no revela realmente los motivos de Schultz, sino que lo único que nos dice Schultz es que como un alemán, él se siente obligado en ayudar a un Siegfried de la vida real en buscar a su Brunhilda. ¿Y cómo es eso superhombre? O sea, ¿cómo es eso una moral nueva propia que genera? Porque yo pensaría que la moraleja de la película es que todos somos un asco de seres humanos y no tienes que sentirte mal si eres blanco y estás manchado de sangre, con este simbolismo del que hablaba Rafa en el corte, ¿no? Porque justo esta idea de que todo lo que es blanco termina manchado de sangre porque la construcción de la sociedad gringa, o al menos americana en ese momento, está fundada en el asesinato masivo de negros, ¿no? Y no tendría que preocuparte porque hay todo. Hay negros malditos, hay negros buenos, como está la distinción entre Django y Samuel L. Jackson, ¿no? Y hay blancos buenos que apoyan la esclavitud y hay blancos buenos que no la apoyan, o sea, hay de todo. O sea, no creo que haya un superhombre en esta película. Hasta él mismo lo dice, Django dice que los negros esclavistas son lo peor de lo peor, o sea, son la escoria de la escoria. Si de por sí ya ser negro es escoria, ser negro esclavista es la escoria de la escoria. Entonces sí es yo digo que nadie es superhombre en la película. Pues de hecho ese que dices ahorita de la escoria, o sea, tengo entendido que el personaje de Samuel L. Jackson es como, es justo lo que dice Nietzsche, de que el problema de los esclavos, o sea, de las personas que tienen moral de esclavos, ni siquiera sus enemigos son los amos, sino los mismos esclavos. Sí, exactamente. Es un poco de lo que hablábamos en Parasite. Porque los amos, o sea, ellos no dicen, sí, voy a ir en contra del esclavo. O sea, los amos hacen su vida y ya. O sea, ni siquiera se ponen a pensar en los amos ni nada, ni a despreciarlos. Cuando los esclavos sí invierten gran parte de su vida en despreciar a la gente, incluyéndose a sí mismos. De hecho, aquí yo lo voy a pasar a relacionar con el texto de Nietzsche, porque él lo que dice es, un amo, realmente, ¿cómo decirlo? Su odio lo dedica en amar a sus enemigos, ¿sabes? O sea, porque, digo, yo lo interpreté de esta manera, de que es como decir, es que esta persona es un oponente digno, esta persona, o sea, digo, de cierto sentido, ¿no? Entonces, su moral es como de eso, ¿no? De amar a sus enemigos, mientras que en el esclavo pasa exactamente lo contrario. El esclavo odia a las personas que lo están oprimiendo, odia incluso a las personas que puedan llegar a estar en su mismo nivel, pero un poquitito más en ventaja, y el esclavo se resigna simplemente a pasársela quejando, se resigna a pasársela diciendo cómo está mal la sociedad, se resigna a pasársela con la esperanza de decir, esto va a mejorar, o sea, algo divino va a llegar y va a voltear las cosas, porque al final tienen esta percepción de que el que sufre es el bueno, entre comillas. Estos arquetipos de personajes principales que se superan el uno al otro constantemente y mejoran, entiendo esa idea, ¿no? Como de amar a tu rival. Lo que no entiendo, por ejemplo, sería, en el caso de Django, ¿por qué Django le tiene particular resentimiento al negro que no es esclavista? Solo es un negro que está con los blancos, se siente blanco, ¿no? Eso es algo que no entendí muy bien en la película, la he visto varias veces. Le da resentimiento. O sea, nunca siente resentimiento hacia Samuel Jackson. Pero sí lo odia, ¿no? Y le dispara las rodillas y lo tortura. Y no sé por qué. No veo. Pero porque se interpuso entre el propósito de tener a Brunhilda. O sea, por él descubrieron toda su farsa, o bueno, su truco. O sea, nada más por eso. Porque, o sea,
¿sabes? No fue por como uno de, solo porque está con los blancos. O sea, fue como de, voy por mi novia y este man se interpuso. Entonces, pues por eso le cagan. No creo que haya sido solo por eso, es lo que dice Alex, pero la razón es por lo que habían dicho antes. Un negro esclavista es lo peor de lo peor. Y aparte, no solo es un negro esclavista, es un negro que está manteniendo a toda una casa de blancos estúpidos. Es un negro inteligente que está jugando con los blancos, pero al mismo tiempo está usando a los negros. O sea, le da igual que para cumplir su propósito de, pues, que yo no sea un esclavo más, me da igual usar a los negros, pero aparte los tortura de maneras que no los torturan en otro lugar, ¿sabes? O sea, es un negro esclavista que mantiene a los blancos, que les lame las botas y que incluso tortura a los negros. O sea, pero tortura, digamos que es como las peores torturas de la película, se las atribuyen a él. Yo creo que todas esas razones son por las que Django odia. Entonces, ¿tú dirías que Samuel L. Jackson Sí. tiene su propia moral? Justo se iba a preguntar. Porque cuando está Leonardo DiCaprio, Candy, haciendo el discurso de hay un negro en cada 10,000 millones que es más inteligente, que puede equiparse al blanco, y hace un ejercicio mental, ¿no? Que dice, un negro de este tipo podría matarnos en nuestros sueños, se mete en la sociedad, sabe cómo funciona y demás, y él cree que está hablando de Django, pero realmente está describiendo a Samuel L. Jackson. Y está atribuyéndole todas estas capacidades superiores, no a Django, porque Django finalmente es un dude que sabe disparar. O sea, no tiene nada de especial más que el hecho de que es bueno disparando. Pero Samuel L. Jackson, subió a la escalera, está en una posición de poder por encima de todos y elige voluntariamente como estar ahí para el bien de los blancos y para su propio estatuto. Pero Django lo sabe. O sea, no sé por qué Django odiaría más eso que a Candy. ¿No? O sea, creo que va mucho de la mano con esta parte que hablábamos de cuando todos los débiles se unen para para poder ser relativamente como fuertes. Entonces creo que en ese momento en el que el mayordomo decide darle la espalda a lo que sería su rebaño, es como dice, pues, ¿por qué no? O sea, yo lo veo desde esa perspectiva, que incluso es curioso porque al final, ahorita que mencionas la parte de los de poder, al final de la película, cuando Django está matando a todos, Django se encuentra arriba de la escalera viendo para abajo al mayordomo, ¿no? Como diciéndole, ya no eres tú el que tiene el poder, sino soy yo porque me di cuenta de que quisiste volverte más que yo. Y también es que entonces se vuelve una moraleja, es que si lo interpreto así, es una moraleja de no le des la espalda a tu raza, porque tu barrio te respalda. No sé. Pues también, tomando en cuenta lo que decían, es que no siento que sea tan fácil de, sí, ya me creé una nueva moral por cómo actúo. No es tan fácil de que Samuel L. Jackson actúa de cierta forma con los blancos, con los negros y ya tiene su propia moral. No va nada por ahí. De hecho, va totalmente en la dirección contraria. Porque él solo está actuando en cuanto a un bien egoísta y no está hablando de morales. O sea, ahí su único valor moral es el egoísmo y ya, y no le atribuye nada bueno ni nada malo, solo que beneficio a él. Y ya, eso es toda su escala de valores que se presentan en la película. No se presenta lo suficiente como para decir que él tenga cierta moral o que se creó su moral. No es tan fácil como que yo diga, robar es malo y, no sé, no robar es bueno, y no significa que quien diga lo contrario ya tenga otra moral. Estoy de acuerdo. O sea, no creo que Samuel L. Jackson haga su propia moral, al menos su personaje. Sí creo que hay una especie de intención en hacer que Django, que es el protagonista, que es el epítome del hombre perfecto porque todo le salió bien, que lo trate tan mal al final, ¿no? Que lo castigue de una forma tan peculiar. Y es como si son negros o mujeres blancas corran, excepto tú. Y boom, adiós rodillas. Como no sé, se me hace un poco... Entonces sí sería como... O sea, regresando a la descripción de la movie, que es un revenge porn, o sea, sería prácticamente, o sea, cualquiera que traicione a tu raza o que maltrate a tu raza o lo que sea, pues merece la venganza. Entonces, pues por eso yo creo que, o sea, ahí va en esa línea la película, ¿no? No me gusta pensarlo así, pero podría ser. O sea, tiene sentido ya cuando lo analizamos por esta parte de me traicionó y entonces me voy a vengar de él porque me traicionó. Sí suena ya una revenge porn.
que al final de cuentas, pues sí fue un poquito de eso, que dejó ir a todos los que no habían hecho esta parte de la traición y darle la espalda a quienes lo necesitaban, en teoría. Y ahí es como donde está la parte donde sí podría ser una revenge porn. Y ya volviendo a lo que decía yo y también lo que decía Maffer, exponiendo nuestras razones de por qué Schultz sí es el Übermensch, es porque es donde todos los ideales del humano llegan, ¿sabes? Él tiene el ideal de la razón, es un hombre sabio, conoce el mundo como es, conoce el mundo con la esclavitud, y aún así no se deprimen por esa esclavitud, ¿sabes? Nunca se le ve que sufra porque los negros sean esclavos. O sea, él solo acepta la vida ya como es, ya la ve, y no se cega por eso. Y también, lo que yo decía cuando ustedes mencionaban que era súper cristiano ayudar a Django por ser esclavo, yo digo que la razón de Schultz es porque él quería ayudarlo. Y aparte... Perdón, es que él lo dice en la película, porque Django sí le pregunta, ¿por qué te importa que me pase a mí? ¿Por qué te importa que yo recupere a mi esposa? ¿Y por qué estás haciendo todo esto? Y es justo cuando Schultz le dice, es que es la primera vez que yo libero a alguien. Es parte de, o sea, se vuelve mi responsabilidad ayudarte un poco. Exacto, o sea, él ya se siente su papá. Y ahí está la moral tradicional cristiana. No su papá, pero él como un alemán es lo que él dice. Me siento responsable para ayudarte porque yo te di tu libertad y no te voy a soltar así. Lo sé, eso a mí me suena mucho a bla, 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 que siempre... Porque además tenía que cumplir con el rol, o sea, con el arquetipo de maestro para Django, o sea, yo digo, o sea, y todo ese arquetipo súper cristiano que es como figura paternal y así. Aparte, sí estoy de acuerdo, lo hace porque quiere. Solo el problema es que quiere porque se siente responsable. O sea, no quiere nada más de que le nace quererlo. O sea, lo quiere porque pues ya lo aprecia como algo que él hizo. O sea, como si se fuera su hijo, sí. Algo así, pero, o sea, y es donde entra la parte donde sí crea un poquito su propia moral, porque de nuevo es lo que decía Rafa al principio, ¿no? Es que él es un cazarrecompensas. Él no tenía por qué haberlo ayudado más allá de, no, pues tú vas a seguir conmigo porque me sirves y porque si no te voy a hacer... Digo, él no creía en la esclavitud y se separaba de todos esos valores que en su momento creían que eran los correctos. Entonces, ese es un punto para que sea el Übermensch. Y sobre todo, esta parte de rompe la idea que se tiene de un cazarrecompensas para hacer caso a su moral y a lo que él cree que es bueno. Y por eso libera a Django y por eso decide ayudarlo. Y aparte, algo que a Nietzsche le gustaría del personaje de Schultz es que pues es un hombre culto, ¿sabes? Que es alemán también. No tanto que sea alemán, Nietzsche odiaba mayoría de los alemanes también. Pues que era leído nomás, o sea, Schultz se veía que pues, tenía escuela. Claro, y eso es algo que también tiene que tener el Übermensch. Yo siento que está un poco flojo el argumento, o sea, en ambas partes, o sea, en la suya y en la mía, yo siento que es nada más un arquetipo de maestro que tenía que cumplir su rol y que al final tenía que morir para que el aprendiz que era Django, pues tenía que elevarse. ¿Sabes? Puede ser. Aunque, y se va con una despedida muy triste. No niego que pueda cumplir con ser el superhombre o no, pero pues Pero era un arquetipo. Su función es más arquetípica y así. Bueno, pues yo creo que está bien cerrar con eso y pues solo decir que es muy triste cuando Django le dice Auf Wiedersehen a Schultz. Qué momento tan triste, caray. Pues bueno, opiniones ya finales. Sí, más triste que toda la matanza de blancos, me dan igual los demás. Pero cuando le dice Auf Wiedersehen, él sabe que lo está diciendo porque connota que lo va a volver a ver, aunque ya sabemos que no. Eso es lo porque triste. Se verán en el infierno, they know. Pero bueno, ¿quién quiere empezar con su última opinión sobre Django, sobre el tema de hoy, sobre... Yo quiero empezar. Todo? Gran película, gran texto también. La genealogía de la moral es de las primeras cosas que se deberían de leer de Nietzsche porque son accesibles, plantean un montón de problemas que Nietzsche va a tener que resolver después. Es muy bueno. Y sobre todo diría que no sé si en la película hay un Übermensch, pero si lo hay, apostaría más por Django que por cualquier otro. Creo que esto es lo que tengo que decir. Mi evidencia sería
El hecho de que Django mata a todos por igual, mata a blancos y negros, no le importa porque lo que él sigue es lo que él cree que es correcto, ¿no? Más allá de que tenga un patrón general de todos los blancos son malos y todos los negros son buenos, eso no le importa. Hay negros buenos, hay negros malos, hay blancos buenos, hay blancos malos, y él solamente va, ¿no? Pero pues esto es lo que tengo que decir al respecto. Gran película, gran conversación. No, pues, yo ya me quemé de todas formas. Yo evidentemente la que vi fue la original, no la de Quentin Tarantino. Les prometo que no vuelva a pasar, perdón chicos, pero en cuanto al texto, yo creo que nunca había leído así completo un texto de Nietzsche, o sea, como que sí me picó y me extrañó un poquito que me picara porque a pesar de que sí me interesa mucho, pues de repente las ideas que tiene, nunca me había interesado tanto por un texto de él en particular, ¿no? Entonces, pues no sé, me empezó a llamar la atención que de repente sí, pues no te puedo decir que me identificaba, pero sí había muchas cosas que relacionaba mucho con mi realidad y era como de, wow, ok, esto me interesa, ¿sabes? O sea, me interesa ver qué dices, ¿no? Y pues sí, al final me gustó en ese sentido, me gustó en el sentido de que me hizo pensar, de que si es de los que termino de leer y me tengo que quedar ahí acostada como otros 5 minutos más pensando en todo lo que acabo de leer, no te puedo decir que es mi favorito, pero sí me gustó mucho el texto. Creo que yo voy a retomar lo que dijo Alex. Yo no creo que Django sea el superhombre. Yo voy a defender que es Schultz, porque al final de cuentas él sale de todos los códigos. Al final es una cosa como muy random. Es una cosa muy curiosa lo que él se vuelve al final. En cuanto al texto, bueno, los que están aquí ya saben que me gusta bastante Nietzsche. He leído de él. Sí, es una buena idea para empezar, pero creo que el primer texto podría ser Schopenhauer como educador, porque te da una idea de dónde está parado Nietzsche y quiénes eran sus como influencias. Entonces vas entendiendo un poquito más. Es un gran autor, me gusta mucho y la película es muy, muy buena. Entonces creo que aparte es muy buena para analizarlo porque está como muy claro todo el tiempo esta parte de la genealogía. Bueno, pues yo no vi la película porque soy pretenciosa. Y tengo algo en contra de Quentin Tarantino, personal, así que perdón. Y bueno, el texto me gustó mucho leerlo, o sea, y se me hizo muy divertido leerlo después del capítulo que tuvimos la semana pasada, porque creo que con ese texto solito, toda la película de Parasite queda hecha todo un chiste ahí. O sea, siento que destroza el argumento de Parasite y entonces, pues es muy interesante, ¿no? Ver las opiniones contrarias y pues ya. Sí, a mí también me gustó el texto por eso, o sea, porque después del episodio de Parasite sí es buen como contrapeso. Y pues es muy interesante todo eso de la moral. Y bueno, en la película, pues, ¿qué más decir? Pues está chida. Y pues nada, si les gusta ver a un negro tomar venganza de los blancos, pues véanla. Y pues ya para cerrar, la mejor opinión para el final. No, no es cierto. Solo quiero decir que Django es una gran película, probablemente una de mis favoritas, segunda favorita de Tarantino y en general, uno de mis westerns modernos favoritos. Sin duda el que más aquí sabe de westerns es Alex, pero entre westerns modernos yo creo que es el mejor, aún más que Country for Old Men, no Country for Old Men, porque son muy distintos y es como uno de los que más se acerca a la esencia natural del western. Y no dejemos que Alex hable ya después de esto. Pero, para concluir, pues sí, como decía Alex, este texto de Nietzsche y este tema en general, la moral, es uno de los que más va a hablar y es como el texto para empezar a leer a Nietzsche en cuanto a la moral. Como él decía, te plantea muchas ideas y muchas preguntas que te vas a responder después. Yo creo que después de esto pues, seguiría el anticristo y después quizá más allá del bien y el mal, o la ciencia jovial, porque en verdad que son textos donde siempre va a abarcar la moral y esta idea sobre los ideales estéticos, los ideales de la razón y la idea del superhombre. Y pues sin duda, yo creo que las preguntas sobre la moral
es una de las preguntas filosóficas más importantes después del ser, que es la pregunta central. Después del suicidio. Después del suicidio, exactamente. Y pues ya nada más para cerrar, me gustaría decir como la frase que me encanta de la genealogía de la moral, cuando Nietzsche se siente Dante y dice que también a mí me creó el odio eterno. Y ahí es como Nietzsche está gritándole a Santo Tomás de Aquino y a toda la moral cristiana, les está gritando para quemarlas vivas. Entonces, eso es algo que me encanta del texto. Y pues ya, nada más. Esperemos que nos acompañen el próximo capítulo, que va a ser sobre Los Increíbles 2 y Baudrillard. Es cuando Y estábamos pues, despegando ya hacia abajo. ¿Va a ser el texto de Simulacro y Simulación? Me parece que sí. Sí. Es un libro, Pues es un libro denso y largo, pero vale la pena. Está Vale la muy pena. bueno y con Los Increíbles 2 es 1000 veces mejor, de verdad. Es un muy buen libro. Pero bueno, Yo sé, la cara de escepticismo de Rafa es la cara que yo tenía cuando fui a ver Los Increíbles 2, pero esa sí está buena, no como la 1. ya para despedirnos, nuestras redes sociales se van a encontrar en la descripción del episodio. Síganos, no se olviden que todos los martes son martes de cinéfilos. Y hasta luego. Nos vemos. Adiós. Bye. Bye. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. It's mercy, compassion, and forgiveness I lack, not rationality. Things you own end up owning you. No volteo al pasado, nene, me distrae del ahora. All the moments will be lost in time like tears in rain. ¿Sabes qué decía mi abuela? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Hasta la vista, baby.